Que un pueblo desarrolle la conciencia histórica y que haga el registro de la historia una parte de lo que ellos hacen. En lo que estamos participando ahora es en la recuperación de historia perdida. Porque la historia americana no empieza en 1492 con Colón. Empieza en el año 200 a.C. con el primer rey maya que escribió su nombre en una roca. Mucho antes de que el primer rey escribiera su nombre en una roca, los mayas estuvieron viviendo en el fértil valle de Copán. Eran cultivadores del maíz. Sus vidas estaban regidas por los ritmos del mundo natural, plantando y cosechando, naciendo y muriendo. Pero cerca del año 400 después de Cristo, la época en que Roma estaba empezando a decaer, ocurrió un cambio en todo el valle. Sobre un ocioso recodo del río Copán, edificios hechos de roca se elevaron sobre el suelo de la jungla. Para los agricultores acostumbrados a la vida en aldeas, la ciudad debe haber sido una revelación. Edificios de colores brillantes rodeaban la blanqueada plaza central, donde miles de personas podían reunirse. Se practicaba el trueque con conchas, granos de cacao, jade y plumas. En el centro de la ciudad estaba la plazoleta del juego de pelota. El propósito del juego de pelota parece haber sido el mantener en movimiento la pesada pelota de hule sin usar las manos ni los pies. Figuras talladas en roca en algunos sitios muestran a jugadores de pelota con cabezas cortadas colgando de sus cinturones. Pero nadie sabe si describen lo que realmente le pasaba a los perdedores o si ilustran algo más simbólico. Se supone que la pelota era una metáfora para el movimiento del sol y por extensión también de la luna y las estrellas. Y ellos querían asegurarse de que hubiera una regularidad en ese movimiento. Ellos creían que si jugaban el juego de manera correcta y que si honraban a sus dioses en la manera correcta, ellos asegurarían el ciclo agrícola y permitirían que el sol saliera y que llegaran las lluvias a tiempo y por lo tanto tendrían una buena cosecha. En el mundo sagrado de los mayas, los dioses eran la fuente de toda la vida. Y solo los reyes tenían el poder de mediar con ellos. Los dioses mantenían al universo físico con el sol y la lluvia. Y esperaban que los humanos los alimentaran a cambio. La fuente suprema de esa alimentación era la sangre. Cuando los mayas querían reconocer el carácter sagrado de un momento o de un evento importante, ofrecían sangre. La sangre era el vehículo que contenía una cualidad que ellos llamaban Chulel, que significa el alma. Era algo que no solo impregnaba los cuerpos humanos, impregnaba los edificios, impregnaba los árboles, el cielo, impregnaba todas las cosas sagradas del mundo. Y cuando daban sangre, lo que hacían era estar activando el Chulel. Era como la fuerza de George Lucas. Imagínense a Obi-Wan Kenobi llamando a la fuerza, o a Luke cuando guiaba su nave no sé, en una de las batallas finales. Eso era lo que los mayas ahincan en esos rituales. Estaban tocando lo que ellos consideraban que era la fuerza viviente del universo, y aún está aquí. En ocasiones especiales, el mismo rey daba su sangre.
Este era uno de los rituales más sagrados en la vida de los mayas. Después de días de ayuno y preparación espiritual, el rey perforaba su prepucio con la espina de una planta y dejaba que su sangre goteara sobre unas tiras de papel. Con este acto de sacrificio, se abría una puerta hacia los dioses. Cuando eran quemadas las tiras de papel, los mayas creían que ponían a sus dioses en el humo que se elevaba. Hoy, los descendientes de los antiguos mayas siguen viviendo casi igual que sus ancestros. Los mitos que recuerdan y las ceremonias que practican son parte de una tradición que los dioses mayas les dieron en el principio del tiempo. Casimiro Sagajao es un sacerdote maya que bendice los campos en la época de cosecha. Nosotros somos los cachiqueles, somos descendencia de los mayas antiguos, porque esa era nuestra religión muy antigua. Yo lo conocí, quiere decir que yo aprendí desde chiquito, porque siempre trabajaban los sacerdotes mayas con nosotros. Por sueño le cuentan a uno qué es lo que sucede. La pasión de los mayas por los rituales fue una de las primeras cosas que los misioneros españoles observaron cuando llegaron a Yucatán hace 500 años. Cuando la Iglesia Católica prohibió las formas tradicionales de adoración, los antiguos ritos se hicieron clandestinos. Actualmente, la religión que siguen los mayas es una mezcla de esas dos antiguas fes. Los mayas se han aferrado tenazmente a muchos aspectos de la antigua cultura. En las sierras de Chiapas y Guatemala, sus trajes únicos no solo los define como mayas, sino que identifica el pueblo en particular en donde viven. Se dice que cuando la mujer maya se pone su blusa tradicional, llamada huipil, su cabeza emerge en el centro mismo de un mundo tejido con sueños, igual que el gran árbol de la vida emerge de la tierra. Aprendí a tejer cuando era muy pequeña. Veía cómo tejía mi madre y me hice mi propio telar. Entonces soñé que compraba hilo rojo e hilo negro también. Y llegó a mi corazón el cómo tejer el brocado y el cómo tejer el huipil. Eso me llegó al corazón en un sueño. En la Sierra de Chiapas, México, Chip Morris ha trabajado con tejedoras durante 20 años.
Las tejedoras siempre han dicho que sus diseños vienen desde el principio del mundo, es decir, desde el principio de su cultura. Cuando empecé a observar en arqueología, en los relieves y las estatuas, las cosas que mostraban cómo eran sus tejidos, hay muchos que son totalmente idénticos a los tejidos de hoy. Lo que está en los diseños es un mapa de el mundo maya, pero no la superficie de la Tierra, no donde estamos parados ahora, sino el mundo de los sueños. Es el mundo donde están los dioses, donde vive el dios de la lluvia y el ángel, donde está el dios del trueno. No hay camiones, no hay casas en un huipil, solo hay imágenes de ese universo sagrado que crea la lluvia, que crea la vida, que mantiene al mundo. En un mundo donde la línea entre lo profano y lo sagrado es casi imperceptible, todo es más de lo que parece. Las pirámides simbolizan montañas sagradas donde moran los ancestros. Las puertas representan las bocas de las cuevas, pasajes hacia el peligroso submundo de la montaña. Los mayas pensaban que cuando morían se iban a ese submundo. Lo llamaban Xibalbá. Era el lugar del miedo. Un reino pantanoso de enfermedades y putrefacción, del que la gente ordinaria tenía pocas esperanzas de escapar. El cómo los mayas trataban a sus muertos se está investigando aquí, en una excavación a 200 kilómetros al norte de Copán. Estas son las ruinas de una ciudad llamada Caracol, que alguna vez fue un próspero centro administrativo. Hoy es muy importante por el gran número de tumbas que se descubrieron aquí. Creo que dejaremos las otras así, hasta que movamos las rocas. Está bien. Arlen Chase es un experto en cerámica. Diane Chase es una autoridad en huesos humanos. Tratan de entender cómo pensaban los mayas acerca de la muerte. Tendemos a pensar en las cosas en términos occidentales. Los mayas no eran una civilización occidental, ellos no hacían nada a la manera europea. Es muy difícil para nuestra sociedad el entender cómo vivían los mayas, porque nosotros no tenemos a la muerte viviendo con nosotros todos los días. No la ponemos en un cuarto de nuestra casa y la mantenemos ahí, pero los mayas esencialmente hacían eso en sus salas. Está bien. Esto es hermoso, Arlen, es fantástico. Definitivamente tenemos una tumba real aquí. La gente ordinaria normalmente enterraba a sus muertos bajo el piso de sus casas. Las vasijas son lindas y están en buen estado. La élite era sepultada en tumbas. Este policromo de aquí está en mejor estado en el lado de atrás que en el frente. ¿Qué me dices de los huesos? Los huesos. Hay muchos huesos. Hay al menos 2 individuos cuyas cabezas dan al sur. Están en muy buen estado. Las piernas de alguien están en esta esquina. No son de ninguno de los 2 individuos. No son ni del hombre ni de la posible mujer. Es alguien diferente. No era inusual para los mayas el sepultar a más de un miembro de la familia en el mismo espacio. Quiero pensar que era más bien un mausoleo familiar, donde el abuelo moría y lo colocaban adentro primero. La abuela moría y la ponían adentro también. Pasaban varios años y tal vez el hijo o la hija morían. Tal vez hacían a un lado al abuelo un poquito, a la abuela también, y metían al hijo. Un poco más adelante, algunas personas más de la familia morían y finalmente el mausoleo tenía bastante material en huesos. Este tiene un anillo. Para los arqueólogos, los mausoleos son como cápsulas de tiempo. Los objetos sepultados con los muertos a veces daban fechas y nombres precisos. No puedo ver cuál es el diseño, pero tiene esos huesos adentro. Ellos ayudan a completar la imagen de cómo vivían los antiguos mayas. Creo que en el laboratorio lo sabremos.
Pero cerca del año 400 después de Cristo, la época en que Roma estaba empezando a decaer, ocurrió un cambio en todo el valle. Sobre un ocioso recodo del río Copán, edificios hechos de roca se elevaron sobre el suelo de la jungla. Para los agricultores acostumbrados a la vida en aldeas, la ciudad debe haber sido una revelación. Edificios de colores brillantes rodeaban la blanqueada plaza central, donde miles de personas podían reunirse. Se practicaba el trueque con conchas, granos de cacao, jade y plumas. En el centro de la... Que un pueblo desarrolle la conciencia histórica y que haga el registro de la historia una parte de lo que ellos hacen. En lo que estamos participando ahora es en la recuperación de historia perdida. Porque la historia americana no empieza en 1492 con Colón. Empieza en el año 200 a.C. con el primer rey maya que escribió su nombre en una roca. En la ciudad estaba la plazoleta del juego de pelota. El propósito del juego de pelota parece haber sido el mantener en movimiento la pesada pelota de hule sin usar las manos ni los pies. Mucho antes de que el primer rey escribiera su nombre en una roca, los mayas estuvieron viviendo en el fértil valle de Copán. Eran cultivadores del maíz. Sus vidas estaban regidas por los ritmos del mundo natural, plantando y cosechando, naciendo y muriendo.